Bueno, vamos a iniciar con el mensaje de nuestra compañera Paloma Sánchez. Buenas tardes. Bueno, yo voy a hablarles a nombre de la Brigada para Leer en Libertad, que junto con el PRD del DF, pues decidimos armar estas tertulias porque creemos que en estos momentos se vienen tiempos muy, muy difíciles, ¿sí? Y van a querer aprobar las reformas de la ley laboral a todo vapor, y creemos que es muy importante que la gente se entere por qué estamos en contra de que se apruebe tal cual la están presentando. Al parecer, la ley pues tiene cosas que benefician al trabajador, pero tiene algunas que verdaderamente es terrible, ¿sí? Ya explicarán más adelante tanto Porfirio como Francisco más a detalle de lo que puede ser esta ley, ¿sí? Pero bueno, queremos que como Brigada para Leer en Libertad nos parecía muy importante que se dieran este tipo de discusiones. Creo que casi todos ustedes saben que la Brigada para Leer en Libertad es una asociación civil sin fines de lucro, ¿sí? Donde nos dedicamos tanto a dar conferencias como a hacer bibliotecas comunitarias, como a publicar libros, como a publicar folletos, un folleto que se les va a regalar ahora sobre justamente estas reformas de la ley laboral, ¿sí? Que con el apoyo en este caso del PRD del DF, pues hemos podido hacerlo. Pero bueno, queremos que quede muy claro que la brigada, todas las conferencias, todo lo que hace, lo hace de manera gratuita y lo hace de una manera pues voluntaria los que formamos parte de la brigada. Entonces, bueno, sin más, quiero pasar el micrófono para que los compañeros nos puedan hablar sobre esta reforma y escuchar también unas palabras del presidente del PRD del DF, Manuel López. Muchas gracias. Estas conferencias serán hoy, mañana. Tendremos también aquí a otros laboristas como Manuel Fuentes, Arturo Alcalde, dos diputados que están en la comisión de trabajo de la Cámara de Diputados. Entonces se va a colocar en el centro este problema de la reforma laboral, que de por sí ya es un capitalismo salvaje en todo el país. Las diferentes medidas patronales, hoy va a ser ultra salvaje, va a ser la ley de la selva. Entonces, quiero pasar el micrófono a nuestro presidente del PRD. Muy buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por asistir al día de hoy y mañana quienes nos acompañen a este par de eventos que hemos organizado conjuntamente, como muchos más, con la Brigada para Leer en Libertad y el PRD capitalino, y agradecerle a nuestros compañeros, a Francisco Bravo, dirigente de la sección 9 democrática en esta ciudad, y a Porfirio Martínez, un abogado laboral con mucha experiencia, compañero de muchas batallas, que hoy nos acompañe para escuchar el punto de vista de un dirigente sindical tan importante y de un abogado laboral experto para hablar sobre este tema de la contrarreforma laboral que ha mandado Calderón a la Cámara de Diputados y que está en esta ruta de discusión en próximos días en el Congreso de la Unión. Es muy importante en esta perspectiva este folleto que vamos a editar conjuntamente con la Brigada y el
partido para explicar de la manera más sencilla posible, junto con estas mesas, pues al ciudadano en común, en qué consiste esta contrarreforma laboral, y que a partir de la información, que siempre es muy importante, pues podamos consolidar un frente de lucha único entre todas y todos los actores sociales, políticos, para evitar que una contrarreforma de estas características pueda pasar en la Cámara de Diputados y en su caso en el Senado. Hemos dicho que esta iniciativa es una provocación, yo así lo considero, por parte de Felipe Calderón y el PAN, y es una provocación del PRI y de su candidato impuesto, que a finales del sexenio, de este sexenio panista tan terrible, Calderón se quiera despedir haciéndole el trabajo sucio a Peña Nieto, mandando esta iniciativa que todos sabemos es parte de estas reformas estructurales de carácter neoliberal, y que más allá de que ahorita nos van a explicar quienes son expertos en este tema, todos sabemos que esta iniciativa tiene como objetivo algo muy sencillo: es abaratar al máximo el costo de la fuerza de trabajo, flexibilizar al máximo, como se hace en muchas partes del mundo, producto de estas reformas neoliberales, las relaciones laborales, conculcar al máximo los derechos laborales que han logrado los sindicatos en este país, los derechos que establece la Ley Federal del Trabajo y el artículo 123, porque el objetivo es que haya una tasa de explotación mayor extracción de plusvalía, porque hay que rescatar las ganancias de las grandes empresas, porque para eso se hacen las reformas laborales aquí y en todo el mundo, y particularmente estas reformas de carácter neoliberal, reformas vistas, diseñadas solamente desde el interés del capital, de los grandes empresarios, que en esa ruta van todas estas propuestas que implican establecer el salario por hora o a destajo, establecer los contratos a prueba, establecer prácticamente la desaparición del escalafón para efectos de los ascensos en materia laboral, la flexibilización o la polivalencia, como le llaman los expertos, a esta figura donde el trabajador tenga que desempeñar diversas labores en su espacio laboral, el asunto de los 12 meses para salarios caídos en los juicios laborales, la subcontratación para quitar toda responsabilidad a los empleadores directos con los trabajadores, etc. Entonces esta contrarreforma también es una prueba que desde mi punto de vista está haciendo la derecha. Nos quieren medir, quieren ver nuestra capacidad de respuesta, de reacción, de unidad ante un tema tan importante, tan sensible como es la reforma laboral, porque en la agenda de la derecha hay más reformas estructurales, el tema energético, el debate fiscal, que seguramente se va a dar a finales de este año, el tema del IVA en alimentos, medicinas, etc. Todo esto es parte de esta nueva oleada de reformas estructurales, y en esa perspectiva hay que trabajar tanto en el ámbito de la información, de la comunicación, garantizar que actuemos todos en unidad en torno a las convocatorias que están dando, impulsando los propios sindicatos, los trabajadores, y que en esa ruta podamos hacer la unión de fuerzas que se requiere para enfrentar esta contrarreforma laboral. También saludamos la incorporación de Arturo Alcalde a esta mesa, y en esa perspectiva pues volverle a agradecer a nuestros compañeros
invitados que van a participar con nosotros hoy y mañana en esta tertulia tan importante sobre las iniciativas de reformas a la Ley Federal del Trabajo. Entonces, muchas gracias y bienvenidos a todas y a todos. Muchas gracias, damos la bienvenida al licenciado Arturo Alcalde, aquí presente. Un aplauso, por favor. Compañero también de muchas abogados. Bueno, entonces miren, el orden bueno, para el licenciado Alcalde, el orden es va Francisco Bravo, luego Porfirio Martínez, luego Arturo Alcalde. Ese va a ser el orden. Bueno, pues adelante, Francisco Bravo. Bueno, pues buenas noches a todos ustedes. Gracias desde luego por habernos invitado a esta plática. En realidad, los especialistas, pues Arturo y Porfirio, les hablarán yo creo un poquito más, de manera más profunda, pero en nuestro caso, bueno, tenemos mucho la experiencia de ser trabajadores de la educación. Su servidor es el secretario general del Comité Ejecutivo Democrático de aquí de la sección 9 de maestros y pertenecemos a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que como ustedes sabrán, llevamos una lucha desde hace ya varias decenas de años tratando de terminar con el cacicazgo sindical que priva en el CENTE. Primero cacicazgos como el de Carlos Juventud Barrios, después, desde hace casi 23 años ahora, el cacicazgo de Esther Gordillo Morales. Ya saben ustedes que lejos de beneficiar a los trabajadores, siempre están prestos y dispuestos a estampar sus firmas y armar convenios, siempre en beneficio de su grupo, nunca en beneficio de los trabajadores y en el caso nuestro, pues tampoco en beneficio de la educación. Más bien al contrario, tenemos por ahí muchísimas cosas que en los hechos ya se dan y que ahora con los comentarios que les voy a hacer, pues ustedes irán viendo algunas situaciones. Miren, primero algunas consideraciones que para nosotros son muy importantes y que ya ahorita tocaba Manuel. Una primera es que, según nuestro punto de vista, esta reforma laboral forma parte de esos convenios o pactos políticos que se establecen entre el gobierno saliente y el gobierno que tratan de imponer. Es decir, se trata de una moneda de cambio, se trata de una circunstancia donde uno dice no queremos pleitos y el otro dice pues no hay pleitos si acordamos esto. Y mandan una reforma de estas características, pero cuyos intentos ya se habían dado, O sea, esto no es nuevo. Llevamos años con estos intentos de imponer una reforma laboral. Pero ahora ellos creen, por lo menos eso creen, tanto priistas como panistas, que ahora han llegado las circunstancias idóneas para que este asunto proceda. Nosotros los trabajadores, y creo que el pueblo en general, decimos que no, y que vamos a estar ahí en la lucha. Ahorita les comentaré qué es lo que hemos ido armando con otros sectores de trabajadores. Pero eso es una circunstancia que me parece importante, esta moneda de cambio entre el gobierno que termina y otro que tratan de imponer. Otra circunstancia que me parece importante destacar es que hoy más que nunca, siempre han tenido injerencia, pero ahora más que nunca, la clase empresarial está tratando de definir muchísimas cosas en el rumbo de nuestro país. Vean ustedes, si no, en el caso de nosotros, de los maestros de la educación, el grupo Mexicanos Primero ha tratado ahora de meterse, pero hasta lo más hondo. Y el discurso que manejan, aquí digo desafortunadamente, la cúpula sindical le ha dado razones para manejar el estado, digamos, de putrefacción que hay ahí entre la relación entre el CENTE y la SEP, que es cierto, eso no lo podemos negar. El problema aquí o a destacar es, según nuestro punto de vista, la gran hipocresía, el oportunismo que están actuando estos grupos. Digo, para decir algo, es que
ya me imagino ustedes aquí al hijo de Claudio X González yendo a una escuela de Tepito o de La Guerrero. Pues obviamente eso no se da. Ellos van a las escuelas de paga y muchos de ellos desde luego en el extranjero. Pero decía yo que es además un asunto hipócrita, porque ellos que están en los medios de comunicación, Claudio X González es de los mayores accionistas de Televisa, bueno, solo habría que echar un vistazo a los programas de Televisa y veremos la calidad que ahí se presenta. Francamente nosotros decimos es la contraeducación, es decir, lo que los maestros tratamos de hacer en 4 o 6 horas, pues todo se viene abajo cuando uno ve programas de los que pasan a diario en la televisión. E incluso, acuérdense ustedes que sacaron su película de Panzazo y todo ese tipo de cuestiones que a final de cuentas, digo, yo jamás escuché que ellos autocríticamente asumieran el papel que están desarrollando en este tipo de asuntos. Pero volviendo al eje, el asunto aquí es que nuevamente, o no nuevamente, sino más bien más que nunca, la clase empresarial está tomando definiciones muy, muy importantes. Yo creo que para nadie o muchos coincidimos en que la imposición de Peña Nieto de darse viene de un proyecto de años atrás con la participación expresa, clara y contundente de la clase empresarial. Y bueno, pues el llegar a este asunto de la reforma laboral es un paso más en este contexto donde esta clase está precisamente tomando o tratando de definir muchísimas cosas en la definición del rumbo de nuestro país. Estas circunstancias me parecen sumamente importantes, a pesar de que, esto también hay que decirlo, muchas de las cosas que hoy se están manejando en la reforma laboral ya se vienen dando. O sea, hoy solamente tratan de legalizar lo ilegal hasta ahora, es decir, de dar algo ya que se establezca en las leyes. Y yo a propósito voy a tocar solamente algunos puntos y luego con los ejemplos de los maestros ustedes van a ver que esto así es y se ha venido dando ya desde hace algún tiempo. Hablando de la subcontratación, en el asunto de la subcontratación, ustedes saben que fundamentalmente consiste en que ahora pues una empresa tiene relación, digamos, pues ya no, los especialistas nos dirán relación laboral con trabajadores. El trabajador trabaja para esa empresa y ya no trabaja directamente para un patrón, sino para una tercera persona. Y esto hace que estas personas, las que son contratadas bajo este régimen, obviamente no tengan ningún tipo de derecho. En el caso, por ejemplo, de los trabajadores de limpieza, ustedes saben que hay muchas empresas que contratan a gente y que al mismo tiempo la empresa le trabaja al ISSSTE, al IMSS, al Metro, etc. Pero el trabajador, el ISSSTE, el Metro, ya no tiene ningún tipo de compromiso con el trabajador. O sea, aunque trabaja para él, en realidad ya no existe ese compromiso. Y entonces sucede que aquí hay una enorme, grandes anomalías, porque cuando llega a suceder algo al trabajador, algún accidente, bueno, existe una verdadera problemática para ejercer algún derecho, ¿no? Entonces, y esto no solamente se da desde luego en esas empresas. Hoy conocemos a muchos trabajadores que en un taller de pintura, por ejemplo, en un taller de pintura llega una empresita y contrata a 10 gentes y esa empresita le ofrece a una aseguradora sus servicios. Estos trabajadores, los pintores, ya no tienen seguro social, ya no tienen vacaciones, obviamente no tienen seguros contra accidentes, todo ese tipo de cosas desapareció. En los hechos desapareció ahora en muchas empresas. Bueno, pues ahora imagínense ustedes si esto existe, pues con esta medida de la subcontratación sencillamente se va a agudizar y ahora sí, si alguien podía dar un grito y decir, oye, ¿qué me estás haciendo? Pues ahora está legalmente establecido, que así sea.
En el caso de los maestros, un poco para comparar, quizá todavía no es así, pero lo que tenemos es que los maestros ahora son contratados por 15 días, un mes, 3 meses y máximo 6 meses. 6 meses. ¿Esto qué hace? Pues lo que se establece ahí es que se cambia de clave presupuestal a cada maestro y el maestro cada vez se tiene que pelear por tener trabajo. Ahorita mismo en el Distrito Federal, 1,064 maestros quedaron desempleados porque se les terminó el contrato. Y entonces ahora la SEP, el patrón, dice, pues ahora voy a ver con qué características voy a contratar al nuevo maestro, que en la mayoría de las veces es bajo criterios absolutamente subjetivos. Es decir, si el director, y ustedes saben cómo se maneja este asunto de la alianza o de la fidelidad político-sindical, si el director es gente pues de la afiliación política del Bester, pues le exige la afiliación política al trabajador. Si no hay este tipo de filiación o de identidad de afiliación política, pues el director reporte y dice, este trabajador no sirve, y entonces ya no hay contrato, ¿no? Esa es un poco la red, digamos, que se va tejiendo en esta parte. Para nosotros, obviamente, este asunto de los contratos es totalmente una violación a nuestros derechos. Nosotros pertenecemos al apartado B del artículo 123. No nos manejamos en estricto sentido así, a diferencia de los del apartado A. ¿Sí? Y aún así, desde luego que lo están aplicando. Ahora, esto también tiene que ver, desde luego, en la perspectiva de las jubilaciones. Con las reformas a la ley del ISSSTE, o más bien la nueva ley del ISSSTE, bueno, esto hace que estos compañeros que tengan 2, 3, 4, 5 meses de trabajo, bueno, no vayan forjando derechos en ese terreno. Además de decirles, obviamente, que ahora todas las pensiones y jubilaciones ya no son por el régimen solidario que antes se daba, ahora es por cuentas individuales, y las cuentas individuales, casualmente, otra vez las manejan los empresarios, que en este caso son los banqueros. O sea, hay toda una relación, no es nada suelto, todo nos lleva exactamente al mismo punto. Aquí los beneficiados son unos cuantos, son los patrones, en uno o en otro sentido. Otra parte que tenemos muy importante de esta reforma laboral, y desde luego que atenta muchísimo en contra de los trabajadores, son los contratos a prueba. En los contratos a prueba, bueno, el patrón puede decir que contrato 3 días, 5 días, 15 días, sin ningún compromiso para el patrón. Ahora todavía tenemos esta parte de que, bueno, pues a ver dónde firmamos el contratito, ¿no? Cómo se establece, que en muchos lados ya no se hace. Pero bueno, está ahí en la ley, todavía podemos por ahí decir, darle causas legales y decir, pues este trabajador estuvo 1 mes, 2 meses, no hubo ningún contrato, ¿cómo es posible esto? Pero con la nueva ley, esto ya está permitido absolutamente para los patrones de aprobarse. Sí, o sea, te puedo contratar, sencillamente, ¿sabes qué? No cumples el requisito y te vas. Obviamente, no hace o no hay ningún tipo de derechos para el trabajador, en ninguno de los sentidos. El trabajador tranquilamente se va, el patrón le puede decir, no me serviste, te vas y se acaba. O sea, esa es una situación que también se liga con el asunto de los profesores, porque como les decía, en 15 días o en 1 mes que le dan de contrato, puede haber un reporte de que este maestro no sigue. Y yo no digo que no haya maestros malos, solamente estoy diciendo que los medios, las formas, los mecanismos como se está haciendo, es que van bajo este tipo de criterios, donde toda la ventaja las tiene el patrón. Un asunto más tiene que ver con este asunto del contrato por horas, ¿no? Nosotros recordamos que, por ejemplo, cuando se firmó el Tratado de Libre Comercio, entonces decían, pues se va a elevar la competitividad, etcétera, etcétera. Y muchos, digo, los que nos quieren ver como muy ingenuos, dicen, es que en Estados Unidos se trabaja por horas, es que en Canadá se trabaja por horas, y aquí, ¿por qué no se debe trabajar por horas? Bueno, lo que les decimos es que lo que ganan en 1 hora ya, pues todo el día de acá.
acá, ¿no? Esa es una de las grandes diferencias, por ejemplo. ¿Sí? El trabajar por horas, pues sencillamente ustedes imagínense, si con contratos de 2, 3 meses este asunto se pulveriza, pues yo me quiero imaginar que alguien le diga trabaja 2 horas, ¿no? Ellos justifican, ellos dicen, pues bueno, este muchacho que tiene 16 años, pues lo vamos a contratar por 2 horas, o este estudiante por 4 horas, etcétera, etcétera. Parece así como que muy bien, pero bueno, ya desde un momento hablaremos, pero precisamente a quienes más les pega es en buena parte también a los jóvenes. Se cierran muchas posibilidades de trabajo y entonces no nos pueden justificar que precisamente a nombre de los jóvenes se haga este tipo de trabajo. Esa es la justificación de ellos, pero en el fondo este asunto de, pues yo trabajador te digo trabajas 3 horas y te vas a tu casa. Pues si con las 8 horas establecidas no alcanza el salario, ustedes se imaginan con 3 horas diarias para el jefe de familia. Es francamente bárbaro, es un panorama gigantesco para los empresarios. Un punto más tiene que ver desde luego con esto que ya manejaba también un poco Manuel, el asunto de que hasta hoy si había un conflicto obrero-patronal y este se llevaba a litigio, pues si duraba 3 años y los trabajadores ganaban al final, pues el patrón le tenía que pagar los 3 años de salarios caídos. Ahora no, ahora dan como máximo, quieren dar como máximo 12 meses, o sea, 1 año, ¿no? Si el conflicto se alarga 4 años, bueno, pues te pago 1 y 3 no te pago, ¿no? Para esos 4 años, como vamos en la devaluación, pues sencillamente el dinero no servirá para nada. Es decir, ese es el asunto. Creemos que desde luego ya también se introducía parte de esto. Si entra esta reforma laboral, pues se van a seguir con todas las demás, con todas las que están, es decir, con todas las reformas que ellos llaman necesarias, estructurales, pues que francamente nosotros creemos o vemos que lejos de beneficiar a los trabajadores, desde luego que los perjudica. Hay una parte que llama la atención en todo esto. Hay una parte que en la ley donde se establece que ahora los sindicatos tendrían que rendir cuentas. Déjenme decirles que hasta hoy efectivamente eso no se da, porque siempre a los sindicatos, entonces estoy hablando desde luego de los sindicatos chavos, el Ester Gordillo, Romero de Chavos, bueno, pues sencillamente no rinden cuentas porque en ningún lado de la ley se establece, ninguno, o sea, ellos pueden dar o no pueden dar informes y eso los tiene sin cuidado. Las irregularidades, por ejemplo, en el CENTE, tenemos para que ustedes se den cuenta, solamente en cuotas sindicales, el Ester Gordillo Morales recaba 150 millones de pesos mensuales en cuotas, ¿sí? Y de esto, obviamente, no rinden cuentas en ningún lado. Pero también decirles que en el caso del Distrito Federal aportamos 8 millones de cuotas, los trabajadores, y nosotros, el Comité Democrático, a los que nos llaman disidentes, como no coincidimos con ella, pues no nos dan ni un solo peso de cuotas y obviamente tampoco tenemos comisionados, que ese es otro tema, el asunto de los comisionados que tiene que ver con esto. Los comisionados sindicales es un derecho de los sindicatos. El problema es el uso que les han dado y la exageración de estos. Ese es el problema. Por eso yo les digo que luego el grupo de Mexicanos Primero es oportunista y a veces vende ideas que parecen lógicas. Pero miren, en nuestro gremio, por ejemplo en la sección 9, somos 58,000 maestros de primaria, preescolar y educación especial. 58,000. Cuando un trabajador quiere algún trámite de licencia, gravidez, cuando está enfermo, días económicos, licencia porque tiene que hacer algunos asuntos, si no hubiera gestores sindicales, ¿quiénes lo harían? Indirectamente lo que están diciendo es quítenle ese derecho a los trabajadores. ¿Me entienden? Entonces, claro que los sindicatos tenemos derecho a comisionados sindicales. El problema es que, como hoy se maneja el
claro ejemplo del CENTE es que los comisionados son miles y se dedican a todo, menos a defender a los trabajadores. Se dedican fundamentalmente a las acciones político-sindicales y político-electorales. En la época electoral, los cientos y cientos, miles y miles de comisionados, salió un dato apenas que nosotros siempre denunciamos, que en épocas electorales se mueven no menos de 100,000 comisionados. Ojo, aquí el asunto o el mecanismo es, la SEP dice, no es cierto, yo tengo casi 3,000 comisionados nada más registrados en lista. Sí, pero esos son los que tienen registrados ellos. Pero en los estados, con los gobernadores, con los directores de educación, se da este arreglo. O sea, el maestro se sale, no está frente al grupo y hace labores político-electorales. Y en esta época, en esta que pasó, pues ya se imaginarán ustedes, es todo un ejército de gentes que hace esto. Entonces, nosotros decimos, ciertamente, nosotros estamos de acuerdo en que no más esa función, no más comisionados para que hagan esta labor político-electoral que solo está beneficiando a un grupo. Ciertamente, y a un grupo que ustedes ya saben que va con un grupo, va con otro, pues donde mejor le ofrezcan, ¿no? Ella ofrece y a ver quién le da más. Ese es el planteamiento, pero de que los comisionados sindicales deben existir, nosotros como Coordinadora Nacional y como Movimiento Democrático decimos sí, solo que tienen que verse dónde están, qué hacen, etc. Bueno, esta parte de la ley laboral nos parece un punto importante, o sea, eso tampoco lo podemos negar, que esta parte de que haya rendición de cuentas de los sindicatos tiene que existir, tiene que existir. Aquí la pregunta que nos hacemos es, ¿por qué lo hace hasta el final del sexenio? Cuando ya se acabó la luna de miel, cuando ya todo se arrasó. Es decir, ¿por qué al final del sexenio? ¿Por qué no se hizo desde el inicio y se puso orden en esta parte? Bueno, sencillamente repito, pues ahora ya la luna de miel se rompió y entonces sí, ahora sí ya te veo tus defectos y yo te veo los tuyos, ¿no? Es como ese matrimonio después de 25 años, se amaban mucho, después de 25 años dicen, pues ahora te veo gorda, ahora te veo fea, pero bueno, pues hasta ahora ese es el asunto. Bueno, pero en este segundo ejemplo se justifica, quizá. En lo otro, no, nunca se ha justificado. Esta parte tenemos que verla. Y ojo, este es uno de los elementos que tratan de vender para decir la ley es correcta, la ley es adecuada. Nosotros decimos, hay que tener mucho cuidado, hay que tener muchísimo cuidado, y si bien estamos de acuerdo con esto, no por esto se tiene que pasar todo lo otro, de algunas de las cosas que hemos comentado. Son en general solamente algunos comentarios de manera también general. Quiero decirles que como movimiento obrero, ya para terminar, estamos tratando de reunirnos con varios referentes. Estamos hablando con los compañeros electricistas, con los compañeros mineros, estamos hablando con compañeros telefonistas, estamos hablando con las diferentes empresas y vamos a tratar de armar movilizaciones fuertes. Una primera sería este viernes 21 de julio, que va a salir a las 4 de la tarde del Ángel de la Independencia al Zócalo. Otra gran movilización que tenemos en perspectiva y que nosotros como maestros vamos también a definirla este fin de semana, posiblemente sería el día 27 o 28 de septiembre, las modalidades, etcétera, no sabemos todavía. Y desde luego que también en el proceso hemos estado cabildeando algunas reuniones con diputados, con senadores. Mañana mismo va a haber una conferencia en la Cámara de Senadores y vamos desde luego a hacer lo que a nosotros nos corresponda, porque coincidimos totalmente. Si dejamos pasar esto, van a pasar o va a pasar todo lo demás. Es momento, no solamente como trabajadores, o sea, los que tenemos una relación, digamos, obrero-patronal, sino todas las demás clases, todos los demás grupos, o sea, estudiantes, porque decíamos, en el caso de esta ley pega fuerte a los jóvenes, pega muchísimo,
pero mucho. O sea, ¿qué futuro laboral tienen los jóvenes? Si de por sí así, vean ustedes que los jóvenes son carne de cañón para la delincuencia, o sea, son fácilmente contables. Es decir, a un joven que le ofrezca, te voy a dar 3,000 pesos a la semana, pues imagínense ustedes, con esto que están haciendo, están obligando todavía más a un sinnúmero de jóvenes a no tener una perspectiva laboral en ninguno de los términos. En el caso de la ley del ISSSTE, desde el 2007 que se aprobó esta, ningún joven, ningún trabajador que entró después del 2007, en marzo del 2007, tiene derecho a una jubilación solidaria. Todo es a partir de sus cuentas individuales, a partir del SAR, de las afores del pensionista, es a partir de ese entonces. O sea, ya no tienen en términos reales una pensión como la teníamos antes, o la tienen para nosotros también nos afectaron como se tenía antes. Bueno, pues esta es la perspectiva que viene en caso de que, pues repito, todos estos sectores no nos pongamos las pilas y actuemos en contra de este atentado. Muchísimas gracias. Ahora le pasamos ahorita con aquí los ponentes se pusieron de acuerdo, primero ahí el alcalde y después Porfirio, el licenciado Porfirio. Entonces, le cedemos el micrófono. Muchas gracias por tener aquí la oportunidad de estar con ustedes en esta forma tan abierta de discusión que me parece que es la idónea para convocarnos unos a otros a compartir información, a aclarar una tremenda confusión que ha querido provocar el gobierno con una operación descontón, porque eso es prácticamente lo que está haciendo, y mandarnos toda una ley complejísima en un periodo de 30 días, entendiendo que los primeros 15 días eran para que los legisladores se organizaran y los otros 15 días para llevarnos contra la pared. O sea que ahorita somos testigos, somos actores que están presenciando que en unos cuantos días va a tener que haber una votación poco a lo loco, porque imagínense hablar de mineros, hablar de trabajos especiales, hablar de universitarios, hablar de empleados de confianza, hablar de trabajo a domicilio, hablar de teletrabajo, hablar de formas de contratación individual, hablar de una nueva estructura salarial, hablar de jornadas, de intensidad, de procedimientos individuales, colectivos, huelga, contrato colectivo, derecho de asociación, o sea, todo eso en un escenario de confusión tremenda. Ayer la Comisión de Trabajo llevó a cabo una primera discusión pública con la Secretaria de Trabajo y se notó la confusión. Cada quien hablaba de una parte, pero tenemos una gran incapacidad para poder ordenar la discusión alrededor de lo que constituyen los temas centrales. Y la Secretaria de Trabajo decía, es que lo hemos discutido durante muchos años. Eso es absolutamente falso, porque los dientes de esta iniciativa son productos de la época de Lozano. Estos temas de los que nos hablaba el maestro Bravo, los temas más duros, en realidad son producto de esta última etapa de la reforma. Yo propondría primero hacer un recorrido muy rápido de dónde vienen las iniciativas, dónde están los temas centrales y quizá una tercera idea alrededor del qué hacer. ¿De dónde vienen?